Muy buenas noches, pueblo que me escucha, bendecido de Dios. Aleluya, demos gracias al Señor. Tengo el agrado y el placer por medio del Espíritu Santo, el cual me ha dirigido hacia todo Radio Escucha, para llevar una palabra, un refrigerio, para llevar vida nueva al pueblo de Dios. Tengan muy buenas noches. Mi nombre es Eduardo Thompson, soy de Panamá, pertenezco a la iglesia Templo Emanuel. Un saludo muy especial a mi pastor Carlos Rowe y al ministerio Victoria con Cristo. Todo Radio Escucha que me está escuchando en este momento, pido al Señor que toda palabra que salga de mi boca sea impactada poderosamente en su vida. Un saludo caluroso y efectivo por parte del Señor a todos mis hermanos de México, de Venezuela, de Honduras, de Panamá, en fin, a todos, porque todos somos un pueblo de Dios. Sea la paz con ustedes, hermanos. En esta noche, hermanos, quiero deleitarme con ustedes y tomar como base bíblica el libro de Romanos, capítulo 12, verso 3. Dice la palabra santa de Dios: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sea bendecida la palabra del Señor, que esta palabra sea inspirada plenamente para edificación del pueblo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero traer, hermanos, este tema que lleva como título: ¿quién soy yo en Cristo Jesús? Y traigo a la palestra, hermanos, este tema porque el pueblo de Dios, hermanos, está pereciendo por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Hoy día vemos cómo el pueblo de Dios se sumerge en el mundo. Decimos creer en un Dios, pero no le creemos a Dios. Y es algo, hermanos, que Dios está clamando y Dios nos está llamando para que nosotros llevemos la luz del Evangelio a las naciones. Pero hay un pueblo, hermanos, que está dormido. Hay un pueblo que vive en un dormitar, y es el pueblo de Dios. Y quiero compartir, hermanos, un breve testimonio de mi vida. Y quiero dejar bien claro, hermanos, que Dios olvida el pasado del ser humano, pero se lo trae a memoria para que nunca olvide de dónde Él lo sacó. Y quiero decir, hermanos, cómo era mi vida cuando yo estaba sin Cristo y cómo es mi vida ahora que tengo a Cristo en mi corazón. Y quiero también decir quién soy yo en Jesucristo. Queridos hermanos que me escuchan, estas palabras, este testimonio derribarán altares,
Estas palabras, hermanos, refrenarán lenguas. Estas palabras, hermanos, van a confundir a todos los brujos. Van a confundir el mismo infierno, hermanos, que tiene engañado al pueblo de Dios. Dios es un Dios de promesa. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de amor. Y también es un Dios de misericordia, hermanos. Y verán cómo Dios cambió mi vida. Yo vengo de un hogar, hermanos, en donde yo fui un hijo fuera del matrimonio. Mi papá nunca vivió conmigo, pero siempre nos visitaba a diario. Yo lo veía. Mi papá para mí, hermanos, era como un superhombre. Sobre él no había nada ni nadie. Y ustedes saben, hermanos, cuando uno es niño, uno tiene anhelos en su corazón. Hay emociones, hermanos. Pero ¿qué sucede, hermanos? Uno va creciendo. Y a medida que uno va creciendo, uno va viendo las cosas desde otro punto de vista. Yo veía cómo mis compañeros salían con su papá, cómo mis compañeros, sus padres, en fin, su papá, le brindaban total apoyo. Yo nunca recibí ese apoyo de mi padre. Siempre hubo una excusa. No puedo, no tengo tiempo. Después, querido hermano que me escucha, si usted ha pasado por este problema, yo hoy le digo en el nombre poderoso de Jesucristo que Jesús tiene la salvación, que Jesús tiene ya la solución para usted, hermano. Yo crecí, hermanos, amando a mi padre, pero a la vez lo odiaba. Y había un yo interno, hermanos, un yo que estaba escondido. Y ese yo me decía, lo amas, pero también lo odias. Y hermanos, y nunca yo llegué a decirle a mi padre mis sentimientos, porque yo quería tapar ese mal sentimiento, hermanos, con una verdad falsa. Pero Cristo es bueno, hermano. Cristo es bueno y trae a flote todo lo oculto. Y hermanos, yo me casé y tuve hijos, pero complementé el mismo patrón que mi papá había formado en mí. Nunca tuve tiempo para mis hijas. Todo era un no. Primero eran mis amigos. Primero era la diversión. Dice Bill Cosby, no conozco la clave del fracaso, pero sí conozco cómo fracasar. Sí conozco la clave del fracaso. Bill Cosby nunca dijo conocer el éxito, siempre el fracaso. Siempre el fracaso, hermanos. Y en esta noche, hermanos, Dios es el único que tiene el poder para sacarnos de esa opresión, para sacarnos de donde el demonio nos tiene metidos, hermanos. Hermanos, yo vivía en un desconocimiento de la palabra y de Cristo. La falta del cariño de mi padre me llevó a seguir en fiestas, me llevó a tomar decisiones que no debí tomar, porque yo buscaba una salida, hermanos. Me involucraba con mujeres, pero gracias al Padre Celestial, hermanos, yo hoy soy libre y fui
rescatados de la garra del enemigo. Yo le doy gracias a Dios porque tuvo misericordia de mí, hermanos. Y hermanos, yo un día llegué a hablar con mi papá y le pedí que nosotros retomáramos lo que habíamos dejado sin haber tomado. Y él me decía, sí, pero nunca había un tiempo para mí. Y yo tomé, hermanos, la decisión de escribir una carta. Mi papá es pastor. Yo escribí una carta, hermanos, pero una carta fuerte, una carta llena de ira, una carta en donde decía todo el odio que yo sentía hacia él. Pero siempre el Señor, hermano, manda a ángeles, manda a personas para que nosotros veamos que Dios es el que tiene el poder. Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Y recuerdo que una amiga que es muy apreciada por mí me dijo, Eduardo, no mandes esa carta, porque esa carta está fuerte. Esa carta está muy fuerte y esa carta puede hacer un impacto negativo en la vida de tu padre. Puede ser que a él le dé un paro cardíaco, o puede ser que las cosas, en vez de tomar un buen camino, tomen un mal camino y te vayas a arrepentir de lo que has hecho. Yo medité, hermanos, yo medité en eso y yo dije, bueno, Señor, si en verdad tú existes y si en verdad tú tienes tanto poder y si en verdad tú dices ser el Todopoderoso, ese Dios que hizo la creación, si en verdad es todo eso, bueno, devuélveme a mi padre. Yo voy a tomar esta carta y la voy a romper. Hermanos, Dios es impresionante. Dios es maravilloso. Pero ¿saben qué, hermanos? La decisión que yo tomé, la decisión positiva que yo tomé, el sometimiento a la ley y a la voluntad de Dios, que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas longevidad de días. La decisión que yo tomé, hermano, fue positiva, porque Dios trabaja en mentes positivas. Dios necesita un punto fijo, un punto de apoyo, hermanos, para poderte bendecir. Y Dios vio la circunstancia, vio el anhelo de mi corazón, hermanos, y Él concedió los deseos de mi corazón. Así que, hermanos, aquellos que me escuchan, aquellos que han pasado por esto y no han podido superar este sentimiento, este resentimiento diabólico, en el nombre poderoso de Jesucristo, hermanos, yo clamo a ustedes, yo clamo por ustedes, hermanos, para que Dios los saque de toda caverna de opresión, para que Dios opere en su vida, para que el Espíritu Santo los renueve. Bueno, hermanos, mi padre en menos de una semana me llamó e inmediatamente nos incorporamos. Y hasta el sol de hoy, hermanos, mi padre jamás se ha vuelto a separar de mí. Y es un agradecimiento y es un testimonio verídico de que Dios todo lo puede, siempre y cuando uno deje que Él opere en su vida. Amén, hermanos. Amén por todas estas cosas. Por todas estas cosas. Hay en todas estas cosas, hermanos, una verdad de la cual nosotros podemos tratar de sacudir el tapete,
Podemos tratar de quitar cositas, hermanos, pero realmente Dios nos sigue viendo. Dios nos sigue viendo y Dios nos dice: yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y soy el fin. Sin mí no puedes hacer nada, porque sin Cristo nada somos, y lejos de Él nada podemos hacer, hermanos. Nada podemos hacer. Yo llegué a los pies del Señor, hermanos, pero dentro de todas esas cosas, hermanos, dentro de toda regeneración que hace el Espíritu Santo por medio de su poder y de su gloria, dentro de la justificación de nuestro Señor Jesucristo, dentro de la santificación, hermanos, dentro, hermanos, de ser hijos del Todopoderoso, hay cosas, hermanos, en las cuales nosotros no nos podemos sacudir si no es con la ayuda de Dios. Y hay una cosa, hermanos, que cuando uno llega a los pies del Señor, no somos aceptados nosotros mismos como hijos de Dios, hermanos. No sabemos, no tenemos una definición, hermanos, de quiénes somos nosotros en Cristo. Y yo quiero traer unos versículos, hermanos, que son poderosos y que nos dan la guía, hermanos, nos dan la convicción, nos dan la certeza, hermanos, de que nosotros somos poderosos en Cristo. Dice la palabra en Primera de Juan 1:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y vemos, hermanos, que cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, el Señor todo lo olvida. El día que nosotros estemos ante el trono de su gloria y nosotros le digamos: Señor, ¿te acuerdas? Perdóname por lo que hice. Dios dirá: no sé de qué me hablas. No sé de qué me hablas. Yo olvidé tus pecados. Dice en Salmos 103, versículo 12, nos dice: cuán lejos están nuestros pecados de nosotros. Dice: cuán lejos el oriente del occidente, hermanos. Usted sabe la distancia que hay de un punto a otro, hermanos. Pero Dios olvida todo pecado del hombre, porque Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Nos amó, nos hizo hijos de Él, nos tuvo aceptados en su reino, fuimos vivificados en su Espíritu Santo. Y hermanos, y Dios da convicción de que todas las cosas fueron hechas por Él. Da convicción de que somos hijos de Él. Da convicción, hermanos, de que Dios no miente. Dios es un Dios inmutable. Dios es un Dios que no cambia. En Él no hay sombra de variación, hermanos. Y lo deja pactado y lo deja patentizado, hermanos, en la creación del mundo. Y bien, hermanos, si bien he dicho que cómo nos vemos nosotros en Cristo, quiero también definir quién soy yo en Cristo Jesús. Amén. 2 Corintios 5:17, hermanos, nos dice, amén, vamos a buscarlo. Dice, hermano, gloria sea de Dios, Padre eterno, Señor. 2 Corintios
5:13 nos dice. 5:17, hermanos. Nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hermanos. He aquí, todas son hechas nuevas. 1 Corintios, hermanos, capítulo 12, versículo del 13 al 27, hermanos, nos dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es solo uno. No el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vosotros son menos decorosos. Se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, hermanos. Y vemos, hermanos, que Dios sigue poniendo su mano sobre el hombre. Vemos que Dios no defrauda al hombre. El hombre sigue defraudando a Dios. Seguimos caminando, hermanos, en un sinfín. Seguimos caminando, hermanos, en un camino a tientas, hermanos. Dios nos está mostrando, hermanos, que Él nos ama, que nos quiere tener conjuntamente con Él. Dios ha ido a hacer morada. Su Hijo Jesucristo lo dijo: iré a hacer morada para ustedes. Él nos está esperando, hermanos. Él nos está esperando. Debemos saber quiénes somos en Cristo Jesús, hermano. Debemos saber. Dice que somos hijos por medio de Jesucristo, según Juan 1:12. Hemos sido aceptados, según Efesios 1:16. Y hemos sido vivificados, hermanos, por el Espíritu Santo. Y lo respalda, hermanos, el libro de Tito 3:5. Y como muchos versículos, hermanos, respaldan y nos dan a entender y nos llevan a la convicción de qué o de quiénes somos en Cristo Jesús. Asimismo, debemos saber, hermanos, cómo Dios nos ve. Yo no sabía cómo Dios me veía. No tenía la idea cómo Dios me veía, hermanos. Pero la luz de Jesús llegó a mi vida. El Espíritu Santo me hizo ver quién era yo, lo preciable que era yo para el Señor.
la garantía que el Señor tenía en mi vida, todas las promesas que el Señor tenía patentizadas en la palabra de Dios para mi vida. El Señor es bueno y poderoso. El Señor sigue hablándole al pueblo de Dios, hermanos. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios que vive en las alturas. Gloria a Dios porque existen aún palabras para el pueblo de Dios, hermanos. Y vemos, hermanos, que Dios habla en el Salmo 138, 8, y nos dice: dice así la palabra del Señor, hermanos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y vemos, queridos hermanos, que esta porción del cual el Señor nos indica cuál es el propósito que Él tiene para el hombre. Pero el mismo hombre se ha desencadenado. El Señor habla de un propósito. El Señor estableció un camino para el hombre. Dice la palabra de Dios que el hombre escoge su destino. Él está predestinado y lo que tiene Dios para él es lo bueno. Pero hay dos caminos, como hay dos puertas, hermanos. Usted elige por dónde quiere entrar. Usted elige por dónde quiere caminar. Porque Dios, hermano, sigue estando sentado en su trono de gloria. Dios sigue siendo el mismo. Dios, hermano, sigue siendo el rey. Pero Dios va a seguir mandando los hombres de Dios, mandando sus profetas. Dios va a seguir enviando, señores, que me escuchan, pueblo de Dios. Dios va a seguir haciendo su obra sobre sus hijos. Y Dios es un Dios maravilloso. Es un Dios que nos ha brindado amor, hermanos. Nos ha brindado todo lo que el hombre puede pedir. El hombre ha ido en un desatino. El hombre ha estado ciego por mucho tiempo, hermano. Pero hoy hay una palabra poderosa para él. Hay una palabra poderosa para él. Dios bendiga, hermano, a todo radio escucha. Dios siga bendiciendo, hermanos. Dios siga bendiciendo, hermanos. Dios siga bendiciendo el pueblo de Dios, hermanos. Bendito sea aquel que vive, hermanos. Busquemos la voluntad de Dios, hermanos. Busquemos la voluntad. Muchos dicen, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso es verdad, hermanos. Pero ahora yo les pregunto, hermanos, ¿la voluntad de Dios es que su pueblo perezca? ¿O de que su pueblo sepa que Él es un Dios bueno y que su pueblo se vaya a un fin, a un infierno sin Cristo? No, no. La voluntad de Dios, hermano, se busca en la palabra de Dios. La voluntad de Dios, hermano, se busca intimando con Dios, hermanos. Por eso que vemos como ministros, como iglesias, como hombres de Dios, hermanos, se han venido abajo porque han dejado
la intimidad con Dios. Han dejado, hermanos, ese apego, ese primer amor, esa sustancia, hermanos, que nos vivifica, que nos edifica, que nos fortifica, hermanos.